Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de manejo del paciente agitado. Ya todos me conocen, mi nombre es Clarine Barrera Naya, médico psiquiatra. Es importante que tengamos en cuenta esta guía, puesto que son muchos los eventos en los cuales el paciente pudiera tener una agitación psicomotora. El objetivo de la guía que vamos a revisar es generar una directriz para poder orientar a todo el personal, ya sea médico, jefe de enfermería, auxiliares de enfermería, vigilantes, con el fin de poder manejar adecuadamente un paciente que tenga agitación psicomotora en el Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea. Obviamente guardando en todo momento las precauciones debidas para que la seguridad del paciente no se vea afectada y mucho menos la seguridad del equipo de atención. La revisión de las referencias para la elaboración de esta guía va a incluir material clasificado con nivel de evidencia 1A y 1B. ¿Eso qué quiere decir? Que son ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis homogéneos y evidencias de ensayos clínicos aleatorizados. Y también se van a utilizar referencias traídas de algunos estudios, dada la cualidad de la subjetividad en la experiencia con este tipo de pacientes. ¿Cada cuánto debemos actualizar la guía? Se dice que deberá ser revisada y actualizada cada 2 años. Es nuestro deber hacerlo. El equipo terapéutico del área de psiquiatría y rehabilitación de la S Hospital Universitario Julio Méndez Barrenechea serán los encargados de participar y socializar la guía. En el caso del consentimiento informado, no va a aplicar para el desarrollo de la presente guía. En cuanto a los pacientes, esta guía se verá o se deberá aplicar en cada paciente que ingrese al servicio de psiquiatría para atención prioritaria en salud mental y que presente signos y síntomas de agitación psicomotora, así también como con cualquier otro paciente que se encuentre dentro del área funcional, sea hospitalizado o que se encuentre en consulta externa o que esté en hospital día o que se encuentre en la huaica, que son estos pacientes que tienen farmacodependencia y se encuentran en tratamiento en la unidad integral para la atención de conductas adictivas. También pueden presentarse en el área de terapia ocupacional o en áreas comunes. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Porque la agitación psicomotora puede presentarse en cualquier persona independientemente de su género o edad. Para entrar a definir la agitación psicomotora, vamos a hablar de que se define como un síndrome caracterizado por un aumento significativo de la actividad motora y que va a estar acompañado por alguna alteración de la esfera emocional, que puede ir de intensidad variable, de que puede presentarse de una mínima inquietud hasta movimientos completamente incoordinados y sin finalidad. La agitación psicomotora puede estar originada además por diversas causas orgánicas y dentro de las enfermedades psiquiátricas hay algunas que pueden manifestarse con algún tipo de crisis de agitación, como por ejemplo el trastorno de pánico, la psicosis, la manía, el abuso de sustancias psicoactivas, el delirium, entre otras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el manejo en general es muy similar independientemente de cuáles son las patologías que presenta el paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que los síntomas pueden ser inespecíficos, pueden ser variados y dentro de lo más característico vamos a encontrar irritabilidad, inquietud, debilidad, diaforesis, taquicardia, temblor, mareo, la sensación de pérdida del control, la sensación inminente de muerte, respuesta exagerada a diferentes estímulos por mínimos que sean, disnea, escalofríos, cefalea, opresión torácica y en algunos casos alucinaciones. Y en menor frecuencia podemos encontrar que el paciente puede presentar náuseas, sensación de atragantamiento, hiperventilación, parestesias y la sensación de extrañeza hacia el propio cuerpo,
que conocemos como despersonalización, o la sensación de extrañeza o desconocimiento hacia el entorno, que conocemos como desrealización. Cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que este mismo estado de agitación del paciente puede hacer difícil que lleguemos al diagnóstico preciso de cuál es la patología de base que está ocasionando dicha agitación psicomotora. Pero como nuestra prioridad en ese momento siempre va a ser la seguridad del paciente y del personal, debemos estar preparados para enfrentar una posible agresión durante el proceso diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios? De pronto que el paciente empiece a mostrar un tono de voz amenazante, elevado, el lenguaje soez, la excesiva tensión muscular en cara y extremidades y la deambulación continua. En aquellos pacientes que presenten agitación psicomotora, dependiendo de la historia clínica y los antecedentes del mismo, se decidirá si es necesario tomar laboratorios al paciente. Si tenemos la sospecha clínica de otro tipo de manifestaciones o causas o concurrencias en el servicio de consulta prioritaria de psiquiatría, aquí podemos contar con un glucómetro, un electrocardiograma y otros laboratorios de rutina al ingreso de un paciente en caso de que sea necesaria la internación. La toma de laboratorios en el momento de la atención de urgencias deberá conducir a esclarecer posibilidades diagnósticas cuando la evaluación clínica así lo permita. El tratamiento deberá estar enfocado en una rápida intervención, resguardando la seguridad del paciente y del personal asistencial. Dentro de las medidas generales, pues los lugares para la intervención, un consultorio abierto donde el personal médico y asistencial tenga el control de las salidas. También se dispondrá en el lugar de la atención, es decir, en el consultorio de urgencias, además de la presencia del médico, el de 4 auxiliares de enfermería designados en cada turno para manejo de los pacientes potencialmente violentos. Es de prioridad indiscutible identificar cuáles son los riesgos, en este caso la disponibilidad de armas o de algún otro objeto que presente riesgo de auto o heteroagresión por parte del paciente y proceder a desarmarlo. Se activará un timbre especial que indica la presencia de un paciente con cuadro de agitación psicomotora. En cuanto a la entrevista, todo el equipo deberá conservar y transmitir una actitud de tranquilidad. Es necesario que nosotros le expresemos en forma verbal al paciente y a sus familiares que buscamos ayudarle y también que vamos a tener absoluto respeto a su confidencialidad. También debemos mantener y establecer límites con respeto y firmeza y vamos a tratar de obtener la información más relevante, todo aquello que sea absolutamente importante para el manejo inicial de la urgencia. Y luego vamos a definir si se trata de un paciente que tiene una enfermedad mental y que suspendió su tratamiento para restablecérselo, o si vamos a identificar si es un primer episodio psicótico o cuál es la causa de agitación, si puede ser un cuadro de tipo metabólico, infeccioso o estructural. En cuanto a la restricción física, vamos a encontrar aquí la inmovilización. La indicación de la inmovilización la debe dar el médico en aquellos casos en los cuales el riesgo para el mismo paciente o tercero sea de gran magnitud. Debe realizarse mínimo por 4 personas, cada una de ellas deberá encargarse de una extremidad. En este caso deberá incluirse además un líder y un enfermero que pueda preparar y administrar los medicamentos en forma simultánea según la indicación médica. La intervención deberá ser rápida y respetuosa, solicitando a los familiares retirarse de la sala y su colaboración. En todos los casos, deberemos ir explicándole al paciente con voz calmada qué es lo que estamos haciendo, qué medidas estamos tomando para su protección, ya que se encuentra fuera de control a causa de su cuadro clínico. En ningún caso es permitido ser peyorativo o irrespetuoso. Esto incluye también chistes sobre el paciente o la situación. En este punto de la inmovilización ya no podemos negociar con el paciente. La conducta es la contención. ¿Para qué? Para proteger y para establecer límites. Debemos rodear al paciente, cada uno de los participantes del equipo deberá realizar su función
uno para cada extremidad y el líder coordinando y el enfermero disponiendo la medicación para la aplicación. El líder decide y ordena el momento de iniciar la intervención, todos juntos y coordinados, inicialmente controlando cada extremidad. El paciente deberá ponerse con la cara hacia abajo para prevenir que pueda morder. Y una vez inmovilizado, el paciente se deberá trasladar a un sitio seguro, sea una cama o sea una camilla. Cada extremidad se va a sujetar mecánicamente a la camilla o cama y hay que tener un cuidado especial de no generar lesiones al paciente, pero tampoco de dejarlo mal sujeto porque el paciente puede zafar cualquiera de los miembros. Jamás debemos inmovilizar solo dos de las extremidades. Periódicamente en la camilla en posición de inmovilización el paciente deberá ser sujeto de revisiones frecuentes. ¿Para qué? Para garantizar su comodidad, su funcionalidad, el flujo circulatorio y prevenir las complicaciones. Siempre, y esto por eso está en negrita, la inmovilización física deberá combinarse con inmovilización farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos simplemente inmovilizar a un paciente y no darle medicamentos y dejarlo ahí a palo seco en medio de su angustia, en medio de su psicosis. Nosotros debemos hacer contención farmacológica también, bien sea con midazolam, con haloperidol, bien sea con incluso gotas de levomepromacina, pero sí es importante que nosotros apliquemos medicamentos. ¿Cuándo vamos a suspender la inmovilización? Pues eso va a ser según el caso específico. Hay medidas de inmovilización prolongada, pero debemos tratar de evitar esas inmovilizaciones mayores a 24 horas. El tratamiento farmacológico siempre deberá darse bajo estricta orden médica. El médico de turno es quien determina cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado para el paciente. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos esquemas que les voy a mostrar a continuación. El primero es midazolam 5 miligramos, 2 ampollas, quiere decir 10 miligramos más 5 miligramos de haloperidol intramuscular en dosis inicial. También podemos utilizar 5 miligramos de midazolam con 10 miligramos de haloperidol intramuscular. Podemos tener también la opción de solo midazolam de 5 a 15 miligramos dependiendo del peso del paciente y también del estado del paciente, o solo haloperidol de 5 a 10 miligramos intramuscular. En algunos casos también tenemos a la mano olanzapina de 10 miligramos, se puede administrar intramuscular cada 24 horas, sola o combinada con midazolam ampollas, pero esto va a depender del criterio médico. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico en niños, pues lo recomendable es utilizarlo si es necesaria, que sea inmovilización mecánica más farmacológica, siempre bajo estricta orden médica. Podemos utilizar haloperidol, media ampolla IM, o sea 2.5 miligramos con o sin benzodiazepina. Puede utilizarse oral, clonazepam, 0.001 miligramos por kilo cada 12 horas. También se puede utilizar risperidona en gotas al 1% o lanzapina en tabletas de 5 o 10 miligramos. Muy importante cuando nos encontramos con una contención farmacológica, sea adulto o niño. Es importante ponerle un monitor, revisar el patrón respiratorio, revisar las constantes vitales. Entonces, es muy importante que todos estos tratamientos farmacológicos se restrinja la vía parenteral, no debe superar el tope de 30 miligramos de midazolam en adultos y la revisión permanente y avisar los cambios que haya. Bueno, esta diapositiva básicamente es lo que les venía mencionando. Importante revisar permanentemente al paciente, evaluar las constantes vitales, ponerle el monitor, determinar, vigilar el patrón respiratorio, teniendo en cuenta que en algunos casos se utilizan benzodiazepinas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Restringir la vía parenteral,
siempre a la mayor brevedad iniciar la vía oral y lo de los adultos, el tope de 30 miligramos de midazolam. El componente emocional. En este caso, le corresponde a trabajo social y al resto de los miembros del equipo presentar a los familiares interesados una información completa del estado del paciente y sus riesgos. Como psiquiatra, yo también deberé en algún momento hablar con el familiar para comentarle cuál es el estado y qué es lo que se está haciendo con el paciente, cuál es el tratamiento y cuál es el paso a seguir. También trabajo social se encargará de encuadrar a la familia en el caso de que el paciente sea hospitalizado y enfermería deberá encargarse de recoger y explicar cada uno de los consentimientos que se encuentran en la historia clínica de ingreso en el caso de que el paciente sea ingresado. Bueno, una de las principales metas de tratamiento es disminuir el nivel de ansiedad y de actividad psicomotora del paciente y también evitar que se haga daño o se lo haga a terceros. Vamos también a buscar lograr un control de los síntomas y una disminución en la frecuencia de la presentación de las crisis. Según la patología de base que presente el paciente, el tratamiento tendrá diferentes metas específicas, pero siempre buscando el control y la prevención de futuras recaídas o crisis de agitación psicomotora. El pronóstico del paciente agitado luego del tratamiento va a depender mucho de la patología de base que haya ocasionado la crisis. Por eso es muy difícil de determinar cuál es el pronóstico. Por ejemplo, en el caso de la agitación por abuso de sustancias psicoactivas, pues puede haber una respuesta menor con un menor control de los síntomas y una posibilidad de recaída mucho más aumentada. Y también, en otros casos, una buena adherencia al tratamiento ambulatorio y el control de los factores ambientales desencadenantes puede garantizar que hay una disminución en la frecuencia de presentación de las crisis. El objetivo principal del manejo en urgencias del paciente con agitación psicomotora es disminuir esta sintomatología de la crisis y también establecer cuál fue la patología o la enfermedad que la ocasionó. Por tanto, una vez que el paciente ya disminuye el nivel de actividad psicomotora y ya se ha logrado un control de impulsos y no presenta riesgos de auto o heteroagresión y los demás síntomas que mencionamos ya han desaparecido, puede darse de alta con un tratamiento ambulatorio dependiendo de cada caso en particular y las recomendaciones necesarias. Al momento del egreso del paciente es importante que le comuniquemos tanto al paciente como a sus familiares cómo se continúa el tratamiento y la importancia de que se siga al pie de la letra. También hay que ser muy enfáticos en cuanto al control o modificación de los factores ambientales y sociales que pueden desencadenar una nueva crisis y también la importancia de restringir el acceso del paciente a armas u objetos con los que pudiese hacerse daño o a terceros. Igualmente hay que tratar de lograr un compromiso por parte del paciente para que pueda asistir a las citas posteriores a la alta, o sea, sus controles, y poder continuar con el manejo. El seguimiento que se hará a los pacientes va a depender única y exclusivamente de la patología causante del cuadro. Entonces, tenemos que, según la especialidad a la que sea derivada del paciente, se va a establecer el seguimiento y la revisión del mismo en caso de que sea necesario. Criterios de remisión. Si encontramos que la causa de agitación es una enfermedad orgánica que no podemos manejar en nuestro servicio de urgencias, debemos remitirlo para que sea manejado por el especialista correspondiente, sea el neurólogo, sea el internista u otra especialidad, previa estabilización de los síntomas en el paciente. Si la causa de agitación es psiquiátrica, el paciente deberá ser internado o en el caso de no tener la disponibilidad de camas, el paciente deberá ser remitido a una institución especializada en psiquiatría. La agitación situacional, por lo general, eh, una vez controlada la sintomatología, puede hacerse un manejo ambulatorio con remisión a psiquiatría por consulta externa. Si la agitación es secundaria al consumo de sustancias psicoactivas, la remisión dependerá de la voluntad del paciente de entrar en una institución o programa de desintoxicación y rehabilitación. Debemos tener mucho cuidado a los efectos extrapiramidales de la haloperidol, principalmente la distonía aguda.
Si tenemos una historia previa de esta, si de pronto el paciente o el familiar le dice, doctora, es que yo soy alérgico al haloperidol, generalmente ellos dicen que es alergia, pero nosotros sabemos que es una distonía, que es un efecto adverso. Lo mejor es que nosotros no utilicemos el haloperidol. También va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio, en pacientes que tengan arritmias, enfermedad de Parkinson, epilepsia y en pacientes mayores de 55 años. Hay que poner especial atención en la administración de benzodiazepinas si el paciente se encuentra agitado por sustancias que puedan ser depresoras del sistema nervioso central y en ancianos. ¿Por qué? Porque si el paciente ahorita mismo tiene sustancias depresoras del sistema nervioso y le añadimos benzodiazepinas, lo vamos a deprimir aún más. Y eso puede traer consigo también una depresión respiratoria. Muchas gracias a todos por su atención. El canal queda abierto para cualquier duda, cualquier inquietud. Un abrazo.